de la clase de hoy. Bien, ahora ya estamos en pleno trabajo. Por si acaso voy a aumentar un poquitito más de volumen para escuchar las intervenciones de los compañeros. Un segundito. Caramba, no me permite. Ahora, peor. A ver, vamos a ver. A ver si desaparezco de acá un momentito. Bueno, sea como fuere. Ustedes están viendo los métodos de proyección de la demanda. Es decir, ahora vamos a analizar estos métodos. ¿Y qué es lo que decimos? Bueno, evidentemente, los métodos que estoy utilizando acá en esta etapa del estudio de mercado se refieren a los más conocidos. Sin embargo, si ustedes tienen la oportunidad de estudiar otros textos de proyección de la demanda, existen, por supuesto, varios otros métodos, ¿no? Muy específicos o muy particulares para las situaciones que se van estudiando. Estos métodos que les voy a enseñar son los más usuales, ¿sí? en la proyección de la demanda. De lo que se trata es proyectar la demanda hacia el futuro. Luego vamos a hacer una proyección de la oferta que lleva el nombre de proyección de la oferta, pero en realidad es una estimación por las circunstancias que les voy a comentar al finalizar esta clase. Y eso es lo que vamos a ver. Ese es el ingreso. Vamos a continuar, voy a seguir bajando. Pero ahora ya no puedo ni bajar. Vamos a ver un momentito. Aquí estoy. El primer método que vamos a estudiar se llama extrapolación de la tendencia histórica del consumo total. Entonces, para esta circunstancia, se requieren, dice, registros históricos de consumo del bien o servicio. Hay instituciones, ¿sí?, que llevan el registro de las importaciones del país o del consumo que se tienen por parte de las personas en el país. Por darles un ejemplo, el azúcar. O sea, ¿cómo podemos estimar, ¿sí?, el consumo del azúcar en Bolivia? Por la cantidad de producción, ¿sí?, que tienen los ingenios azucareros en todo el territorio nacional y de esa cuota de producción que tienen, menos la exportación que les permite el gobierno, entonces el resto se queda como consumo nacional. Es decir, por un ejemplo, ¿no? Vamos a dar un ejemplo, tal vez sea conveniente nomás que aparezca acá, para darles un ejemplo. Es decir, el total de la producción en el país es de 10 millones de quintales, ¿no? De los 10 millones de quintales, 5 se exportan a diferentes países del mundo. Entonces, se quedan en el país 5 millones de quintales y esos 5 millones de quintales corresponden al consumo, ¿sí?, del presente año. El siguiente año se hace lo mismo. Seguramente porque como va creciendo la población, va aumentando un poquito, y esos registros, ¿sí?, de consumo a los que me estoy refiriendo, las instituciones llamadas al caso, como los ministerios de desarrollo productivo, el Instituto Nacional de Estadística, aduanas y servicios de impuestos internos, son los que hacen la anotación, el registro correspondiente, y hay instituciones, hay organismos dentro de estos ministerios, dentro de estas instituciones, que llevan los registros estadísticos, y de esos registros estadísticos se alimentan, ¿sí?, para dar la información del consumo. Por una parte. Ahora, si el producto no se produce en el país, como es el caso de los computadores, entonces, ¿cómo llegan los computadores, ¿sí?, a nuestras... cómo se registra el número de computadores que se venden? Entonces, ¿dónde se registra? En aduanas, ¿no? El Servicio de Aduanas Nacional
Entonces, ahí se registran las importaciones legales. Ahora, evidentemente, hay importación ilegal también vía contrabando y que probablemente sea de igual o tal vez un poco menos del registro legal que se tienen de esas computadoras que se compran en territorio nacional. Hablemos del caso del registro legal. Entonces, el registro legal que les estoy comentando nos permite conocer cuánta es la demanda de los computadores registradas en el 2021, en el 2020, 2019, etc. Y esa es la información que tenemos con la que vamos a trabajar para realizar la extrapolación de la tendencia histórica del consumo total. Este método tiene tiene tres variantes. En el caso de una proyección lineal, ¿sí? Va a estar en función del número de periodos que se toman en cuenta para realizar la proyección. Pueden ser pares o impares y los métodos son muy particulares. Y finalmente, una tercera para que en dependencia, ¿sí? O en función de un coeficiente de correlación que determine que existe una correlación lineal con la nube de dispersión de datos, ¿sí? En el eje de coordenadas cartesianas X, Y, o demanda, precio, etc. Si existe una linealidad, entonces el coeficiente de correlación, si es menor a 8, entonces es muy probable que se ajuste más a una curva, y a eso me refiero. Esa es la tercera posición, la proyección no lineal. Entonces empecemos a estudiar estas formas de proyección de la tendencia histórica del consumo total utilizando la proyección lineal. Y vamos a ver a continuación. No puedo leerles, ¿no? Porque ustedes ya tienen este texto que les he enviado, ya está en la plataforma. Y aquí vamos a ver, dice aquí, para el ejemplo dice, este es el consumo, dice, siguen llegando los compañeros. Yo realmente estaba muy triste porque como nuestras clases son semanales, entonces surge pues la dificultad grave de perder tanto tiempo, ¿no? Y todavía recién estamos en la mitad del contenido total de la asignatura. Yo me estoy permitiendo explicarles así con mucho detalle todo lo que estamos viendo, porque así amerita pues el curso, ¿no? Es decir, hacer una profundización adecuada para que ustedes tengan los mecanismos y las llaves para que no solamente den los exámenes, sino para que ustedes ya tengan una sólida formación para su trabajo profesional, porque de eso se trata, ¿no? Bien. Aquí tenemos el consumo, ¿sí? Del sulfato de cobre en Bolivia. Y fíjense, desafortunadamente yo tengo hasta el 2019, debería cambiar eso al 2020, pero esta es la información que tengo en el texto, así que no es mayor dificultad bajo esta consideración. El sulfato de cobre, sí, es un fitosanitario que permite evitar la formación de la ceniza en las plantas de la uva y en el resto también de los vegetales. Y es el consumo de sulfato de cobre medido en toneladas métricas por 10 a la 2. Entonces, en este caso, como es por 10 a la 2, serían 6.660 toneladas métricas, ¿verdad? Solamente que para no trabajar con números muy grandes, elevado por 10 elevado al cuadrado. Y esta es la proyección, es decir, estos son los datos históricos, ¿de acuerdo? El 2009 ha habido un consumo de 66.60 por 10 a la 2 toneladas métricas. El 2010, 84.90 por 10 elevado a la 2 toneladas métricas, y así sucesivamente hasta que en el año 2019 se han registrado 115,20 por 10 elevado a la 2 toneladas métricas de este químico, el sulfato de cobre. Bien, continuamos. Aquí apareció, así que vamos a ver. Aquí está. Fíjense, sirve para la uva, ¿no? Esta es la representación
gráfica de la nube de dispersión que hemos visto. Es decir, en el eje de las abscisas vamos a representar el tiempo y en el eje de las ordenadas vamos a representar el consumo. Estos puntitos que están viendo acá, los rojitos, ¿sí?, corresponden a la nube de dispersión. Es decir, para el año 2009, aquí ha habido un pequeño problema. Seguramente al momento de la copia, ¿sí? Esto debería estar un poquito más acá, ¿no? Eso debería estar aquí. A ver, 2009, no, ahí está bien nomás donde está. Esto debería haberse acortado un poco más. Yo no sé qué es lo que ha pasado. Miren, se ha recorrido ya en el texto, pero esto corresponde al 2019, 2010, etc. Por alguna circunstancia acá, a ver, miren, se ha perdido. Y se ha empeorado todavía no me he fijado en esta circunstancia. Volvamos más a lo que estaba ahí. Bien, para el 2009, el consumo es 66, ¿se acuerdan? Un 7. Para el 2010, que corresponde a este otro punto, es un poquitito más allá. Simplemente se ha descalibrado el gráfico, pero en el texto lo tenemos de esta manera. Aquí está. Sí, correctamente no. En el texto también había estado descalibrado. Miren, no me fijé por primera vez. Me acabo de fijar por alguna circunstancia. Este tramo se ha hecho más largo, ¿no? Bueno. Cada uno de estos, entonces, en el eje de las abscisas se representan los años, como les había indicado. Y en el eje de las ordenadas se representa el consumo. Y estos puntos que estamos viendo aquí corresponden a los puntos de la nube de dispersión. Bien, hasta ahí no hay mayor problema. Entonces tenemos que ajustar una recta que se ajuste lo más al centro posible de esta nube de dispersión. Y aquí se preguntó un gran matemático, que es el marqués Simón Marqués de Laplace, que era el primer investigador de operaciones, ¿sí?, de Napoleón Bonaparte, ¿sí?, un matemático que hizo la deducción que vamos a ver a continuación. Pero veamos algunos elementos importantes de esta representación. Aquí está el eje, aquí es la línea o la recta, ¿sí?, ajustada, que la vamos a denominar I suprarrayita o circunflejo igual a A más B por X, que es la ecuación de una línea, ¿sí?, que desde la época de Arquímedes, desde esa época ya se conocía. Muy bien, este ángulo que estamos llamando acá B, corresponde al ángulo, ¿sí?, corresponde a la pendiente. La distancia existente entre el eje de las abscisas y el punto de cruce de la recta con el eje de las ordenadas, es el elemento A. De acuerdo, hasta ahí no hay mayor problema. Ahora lo que pasa es de que este número de periodos o de años va a ser par o si es impar. Y tienen diferentes formas de aplicación. Entonces, lo que vamos a ver a continuación. En este caso, fíjense, hay 11 periodos del 2009 al 2019, son 11. 11 es un número impar. Entonces, tenemos que utilizar la metodología que vamos a aplicar enseguida. Vamos a seguir. Creo que es Tito nomás. No. Aquí ha habido un problema con el gráfico. Voy a tratar de corregir. Y aquí tenemos la representación, ¿sí? Es la misma. El año, ¿sí?, y el consumo de sulfato de cobre, por llevarlo a la 2, desde el 2009 hasta el 2019. Lo que tenemos que hacer acá, ¿sí?, para poder hacer la proyección es un cambio de variable y un cambio de origen. El cambio de variable se va a denominar X y que tiene el fondo amarillo. Este cambio de variable X va a corresponder a los años, ¿de acuerdo? Bien, y como el caso es impar, porque son 11 periodos, entonces lo que tenemos que hacer es ajustarnos justamente al medio.
Entre el 2009 y el 2019 existen 11 periodos. Entonces, ¿dónde está la mitad? Está en el sexto periodo. Entonces, veamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacia abajo 1, 2, 3, 4, 5. Exactamente en el medio. Entonces, para el cambio de origen lo denominamos 0. Y hacia arriba vamos a cambiar, ¿sí?, la escala. Vamos a hacer un cambio de escala. De esta manera. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Y hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5. El objetivo de este cambio de escala es para que la sumatoria de x sea igual a 0, porque eso facilita mucho los cálculos. Sin embargo, vamos a estudiar a continuación la deducción que realizó el Marqués de Laplace. Por eso el nombre del método de los mínimos cuadrados. ¿Sí? Muy bien. La distancia, y eso vamos a ver acá, la distancia entre un punto cualquiera y el eje, la recta ajustada, va a ser en el eje de las ordenadas I sub j menos I sub j, pero suprasterisco. Entonces veamos el grafiquito anterior. Vamos a ver este grafiquito anterior. Me refiero a este grafiquito. Excepto ese pequeño problemita que tenemos, no significa mayor dificultad. Fíjense, la coordenada en el eje de las ordenadas de este punto cualquiera es I sub j. Y la coordenada, ¿sí?, siguiendo en la misma columna, si quieren llamar así, hasta intersectar en la recta ajustada, es I sub j suprasterisco. Esta distancia existente entre este punto y la recta ajustada en el eje de las ordenadas se llama D, que es la distancia. ¿Correcto? ¿Cuál va a ser esa distancia? Va a ser I sub j suprallamita, como quieran llamar, que de una goma, menos I. Y eso es lo que estamos haciendo a continuación. Por eso el denominativo de método de los mínimos cuadrados. Voy a volver nuevamente acá. Aquí está. Entonces la distancia es igual, dice, a I sub j menos I sub j supra rayita o circunflejo, como quieran llamar. Todas esas distancias de todos los puntos existentes en la nube de dispersión, lo vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Y vamos a expresar como la sumatoria. Y como esa es la distancia, entonces va a ser igual a la sumatoria de la distancia al cuadrado. Ahí tienen, y ambos términos los elevamos al cuadrado. De ahí viene el nombre del método de los mínimos cuadrados. Bien. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Es I menos la I circunfleja, pero esta I circunfleja no es nada más que A más B por X sub I, ¿de acuerdo? Simplemente estoy representando la ecuación de la línea acá, en el circunflejo, por eso que habíamos dicho, inclusive ahí está en el gráfico, se está indicando que I circunflejo es igual a A más B por X sub I. Muy bien, lo único que he hecho ha sido reemplazar esa información, ¿verdad? Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es multiplicar, ¿sí?, el signo, por lo tanto va a ser I menos A y menos B por X, cierro el paréntesis, ¿sí?, y elevo el corchete al cuadrado. En realidad aquí ya debería haber, esto si quieren aquí faltaba, aquí ya debería haber eliminado este paréntesis, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es derivar, y es lo que hizo el Marqués de Laplace, ¿sí? Pierre Simon se llama, ¿no? Uno de los primeros investigadores de operaciones que ha aplicado las matemáticas justamente en la campaña de guerras de Napoleón Bonaparte. Fíjense, estamos hablando de
1809 más o menos, 1809, 1810, 1805 más o menos, ¿no? Del siglo, hace 2 siglos atrás, miren, exactamente, pero miren cómo esas deducciones nos han permitido hoy en día poder hacer ese tipo de proyecciones. Bien, hasta aquí ya conocemos. Entonces ahora vamos a determinar la derivada parcial de la sumatoria de las distancias al cuadrado respecto a la variable a. Entonces, como está en exponente, 2 pasa a multiplicar y va a ser sumatoria de todo lo que está aquí adentro, ¿sí? Por la derivada simplemente de menos a. Y la derivada de menos a, porque estamos derivando respecto a, va a ser menos 1. Y vamos a derivar a continuación la misma ecuación, pero respecto a b, la derivada parcial de la distancia al cuadrado sobre la derivada parcial de el número 2 respecto a la variable b ahora. Va a ser igual, ¿no? 2 por sumatoria de todo lo que está dentro del paréntesis por la derivada de menos b por x. Entonces, la derivada, como el b es la variable que estamos derivando, entonces va a ser menos x. Y ahí tenemos las dos ecuaciones. Ambas ecuaciones, ¿sí? Para encontrar el punto de inflexión, vamos a igualarlas a 0. ¿De acuerdo? Entonces, esas dos derivadas las igualo a 0 y obtengo la ecuación 1 y la ecuación 2. De estas ecuaciones lo que voy a hacer es multiplicar. En primer lugar, este 2 que está aquí multiplicando a todo el paréntesis puede pasar a dividir por el 0. Y como 0 entre cualquier número 0, entonces desaparece el 2. Ahora voy a multiplicar la sumatoria. En la primera ecuación va a ser menos, este menos más voy a multiplicar. Por lo tanto va a ser menos sumatoria de i más sumatoria de a más sumatoria de b por x. ¿Correcto? E igual a 0. Voy a la segunda ecuación. Va a ser, este 2 igualmente pasa al lado derecho. 0 entre 2 es 0. Y por lo tanto ahora va a ser sumatoria de x. Pero en este caso tengo que multiplicar por sumatoria de i, perdón, por menos x. Por lo tanto es menos sumatoria de x por i. Más sumatoria de a por x. ¿Por qué más? Porque menos por menos da más. Sumatoria de a por x más menos por menos da más. Sumatoria de b por x al cuadrado, porque este x pasa a multiplicar. Y tengo la ecuación 2. Ahora, lo que voy a hacer es despejar, ¿cierto? Voy a... aquí están los... dice, a y b pueden salir de las sumatorias como multiplicadores, porque la sumatoria de una constante es n veces la constante, y eso es lo que estoy haciendo acá. La sumatoria de una constante es n veces la misma constante. ¿De acuerdo? En la primera ecuación. Por lo tanto, va a ser menos sumatoria de i igual a n veces por a más b por sumatoria de x en la primera ecuación. En la segunda ecuación va a ser menos x por i más este a va a salir. En este caso, simplemente va a salir de la sumatoria porque dentro de la sumatoria hay una variable. Por lo tanto, va a ser a que multiplica la sumatoria de x más b también sale de esta sumatoria porque es una constante que multiplica la sumatoria elevada al cuadrado. Y bueno, ya tenemos acá las dos ecuaciones y finalmente las ordenamos. En la primera ecuación, ¿sí? Si quieren ustedes ese término lo llamo al lado derecho, o si lo dejo en el lado izquierdo y multiplico el resto de los términos por menos 1, y se obtiene que la sumatoria de i es igual a n veces a más b por sumatoria de x igual a 0, y en este otro caso va a ser sumatoria de x igual a, estos pasarían al otro lado con signo negativo, multiplicamos por menos 1 y obtenemos que la sumatoria de x por y es igual a por sumatoria de x más b por sumatoria de x al cuadrado igual a 0, y esta es la ecuación 2. Estas últimas son las ecuaciones que permitirán, dice, ajustar los puntos de la nube de dispersión a la que nos estamos refiriendo. Entonces, estas son las dos ecuaciones que ustedes las conocen, pero que definitivamente ustedes ya conocen ahora la forma de deducción de las ecuaciones, ¿no? Si alguna vez necesitaran para una conferencia o para otras situaciones que se vean en la vida profesional. Pero de todos modos, ahí tenemos. Muy bien. ¿Qué hacemos a continuación con la nube de dispersión? Teníamos, sí, información histórica desde el 2009 hasta el 2009 de una demanda.
¿cierto? La demanda de sulfato de cobre para el 2009 eran 66.6 por 10 elevado a la 2 toneladas métricas. Para el 2010 es 84.90 por 10 elevado a la 2 toneladas métricas. ¿Por qué estoy colocando así de esta manera? Porque me facilita con el trabajo de los números nada más. A continuación, sí, y fíjense aquí está el cambio de variable que ya habíamos indicado, cambio de variable para el año y cambio de origen y de escala, ¿sí? En realidad se conoce con el cambio de escala. Entonces, como el número de periodos es impar, son 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 periodos, entonces me voy al centro, redenomino con el 0 y hacia arriba con números con números enteros que empiezan en el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y a partir del 0 hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Para qué sirve esto? Ya les había indicado, pero para que la sumatoria de x sea igual a 0, porque ustedes suman acá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 9, 12, 14, 15. Menos 15, más 15, el resultado es igual a 0. Luego formamos estas otras columnas que nos van a servir para representar en la ecuación que acabamos de deducir. ¿Cuáles son esas otras columnas? La multiplicación de q por x elevado al cuadrado y q elevado al cuadrado. Pero ustedes dirán, pero no necesitamos q al cuadrado. Sí, es que lo vamos a necesitar porque vamos a representar enseguida a lo que corresponde al coeficiente, a uno de los elementos del coeficiente de correlación. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si tienen ustedes una máquina de calcular, para por lo menos hacer unos 2 calculitos muy rápidamente, los estudiantes que tengan la máquina de calcular, por favor, sírvanse a hacer el primer cálculo. Para q por x voy a multiplicar 66.60 por x, que es menos 5. El resultado es menos 333. Aquí dice x al cuadrado. ¿Cuánto es x? Es menos 5. Elevado al cuadrado es 25. Y finalmente dice q elevado al cuadrado. ¿Cuánto es q? Es 66.6, elévenlo al cuadrado. Son 4.435.56. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos con este análisis, ¿sí? Tomaremos cualquier punto. Tomaremos para el 2013. Esta es la información que nos dieron, 96.8. Este es el nuevo valor para el periodo correspondiente en la nueva escala, ¿sí? En la nueva escala y la nueva variable. Estamos hablando para el 2013, ¿verdad? Es menos 1. Multiplico 96.80 por menos 1 es 96.80. 96.80 elevado al cuadrado es igual a 9.370.24. Muy bien. Y el resto de la información se obtiene de esa manera, ¿no? Muy bien, ¿qué hacemos con esto? Esto es muy elemental, esto es un cuadro, ¿sí? Que se puede trabajar en el Excel, no es mayor dificultad. Tienen ustedes estos datos, hacen este ajuste y simplemente multiplican nada más por las filas, como ustedes ya conocen, aplicando el Excel, ¿verdad? Una hoja electrónica. Necesito sumar todos los valores de la segunda, de la tercera, cuarta, quinta y sexta columna, como ustedes verán. De la segunda columna, la sumatoria de 66.6, vamos a calcular todos juntos, 66.6 más 84.9 más 88.60 más 78 más 96.80 más 105.20 más 93.20 más 111.60 más 88.3 más 117 y más 115. El resultado 1045.40. La sumatoria de x hemos dicho que tiene que ser igual a 0. La sumatoria de x por q, 434.10. La sumatoria de x al cuadrado, 110. Y la sumatoria de q al cuadrado, 101.902.24. Y esa información la representamos acá, ¿no?
Sumatoria de Q, 1045.40. Sumatoria de X, 0. La sumatoria de X por Q, 434.10. La sumatoria de X al cuadrado, 110. Y la sumatoria de Q al cuadrado, 101.902.50. Muy bien. Con esta información, entonces, lo que vamos a hacer es representar en esta ecuación las dos ecuaciones que las hemos deducido hace un momento atrás. ¿Viendo? Ahí vamos a colocar, ahí está. Vamos a representar estas ecuaciones que tienen que ustedes anotárselas, se las tienen que aprender. Y representamos ahora la sumatoria de Q es igual a 1045.40. ¿Cuánto es N? Son 11 periodos por A, más B por X, pero como en este caso X es igual a 0, entonces B por 0 es igual a 0. En la segunda ecuación, sumatoria de X por Q, 434.10 igual a A por sumatoria de X, que es igual a 0, más B por la sumatoria de X al cuadrado, que es igual a 110. Muy bien, ahí tenemos. Ahora, es muy fácil determinar cuánto es el valor de A, porque como este término es 0, entonces A va a ser igual a 1045.40 entre 11. El resultado es igual a 95.04. De la segunda ecuación, fíjense, el primer término del lado derecho de la ecuación es 0. Por lo tanto, B va a ser igual a 434.10 entre 110 y el resultado es igual a 395. Por lo tanto, la ecuación representativa para la nube de dispersión que estamos analizando en este momento es igual a 94.04 más 395 por X. Y esto es lo que tenemos que hacer a continuación, simplemente la proyección, pero hay que tener mucho cuidado. Para el 2020, 21, 22, sí, fíjense acá en la tabla, esto es bien importante, en la tablita, tenemos que retornar a la tabla. Fíjense, hemos hecho cambio de variable. Entonces, para el 2019 le correspondía el 5. Para el 2020 le corresponde el 6. Para el 2021 le corresponde el 7 y así sucesivamente. Entonces, esto significa que ya acá en los... acá, vamos a ver. Aquí está, miren. Esta es la ecuación representativa. Entonces, la que va a variar es este valor de X. Este valor de X. Para el 2020 va a ser 6. Para el 2021 va a ser 7. Para el 2022 va a ser 8. Y así sucesivamente hasta el 2029, que es 15 el valor. Así, siguiendo en la nueva escala que hemos cambiado, ¿no? Hemos hecho cambio de origen, en el cambio de variable, cambio de origen y cambio de escala. Entonces, ahora sí podemos proyectar y fíjense, los datos son coherentes. Para el 2020 van a ser 116.074 por 10 a las 2 toneladas métricas, etcétera, ¿no? Simplemente es un dato, es un cálculo aritmético. Pero ¿por qué estoy haciendo 10? Aquí, por supuesto, no estoy colocando cada uno de los años para el año 2023, 24, 25, 26, 27 y 28, porque sería muy largo enumerar porque es repetitivo, ¿no? Lo que van a tener mucho cuidado son estos valores en la nueva variable X. Mucho cuidado con eso y más o menos existe una lógica. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Pero puede ser que nosotros estemos haciendo eso